Ok, ya, listo. Y sí, bueno, este... ¿solo me dejas? Espérame. Ajá. Mm, ¿no? Bueno, pues eso, preparé esta pequeña exposición. Hoy que vamos a ver a Giorgio Colli y en particular el libro de Filosofía de la Expresión y el pequeño fragmento de la naturaleza ama esconderse. En realidad, yo creo que Giorgio Colli no es un pues autor muy discutido actualmente. Tal vez está recuperando un poco. Sus libros, de hecho, son pues eso, complicados incluso de acceder. Y eh, pensando en el horizonte de la producción filosófica y teórica de Colli, se encuentra como dice Amorey, ¿no? Que en cada introducción a los textos es pues una claridad bastante sorprendente, que es mantener vivo el fuego de la religión y de la sabiduría griega en particular, como lo vamos a ver, y es apaciguar el goce del contemplador en toda la levedad y la alegría, al mantener toda la violencia y el terror de ese enigmático juego que llamamos vida. Entonces, de entrada tenemos estos dos pues, elementos entre esto terrible eh, y la alegría de vivir, ¿no? Cosa que pues no está presente en todas las culturas o en todas las expresiones de la filosofía. El horizonte creo que es importante mantenerlo porque también me parece que Collis se aproxima a los textos de la misma manera en que Nietzsche dice que se aproxima a Dionisos, como un iniciado en los misterios. Eh, es decir, que toda la carga de erudición incluso se olvida en favor del movimiento que está propiciando pues la figura que está pensando. En este caso, pues la sabiduría expresada por ejemplo, en Dioniso y Apolos. Bueno, brevemente, intentando concatenar la vida de Colli con su producción filosófica, quiero comentar que, bueno, nació en 1917, murió en 1979. Sus primeros trabajos fueron, y sus últimos, acerca de la sabiduría griega, de la filosofía griega, Platón político y filósofos sobrehumanos, que ya son textos que se encuentran en español, que después los unió en su tesis doctoral que se llamaba La política helénica y Platón. 10 años después, publica el texto que se llama La naturaleza ama esconderse, Physis Cryptestae Philae, que es un estudio sobre las raíces de la filosofía, centrándose en la sabiduría griega, en particular en Parménides, Heráclito, Empédocles, y cómo hay una ambivalencia en Platón. Nosotros solo vamos a ver ahorita la parte de la época suprema, que es, digamos, un cuadro, una pequeña pues, pintura de la época suprema de Grecia, que para él es los filósofos presocráticos. Pero vamos a hablar de esto ahorita. Esta es, bueno, parte de su producción teórica filosófica, entre lo cual también hay que enfatizar que él estuvo a cargo con Montinari del ejercicio de elaboración de la obra completa de Nietzsche, ¿no? En otras clases lo hemos comentado que era una situación un tanto desordenada acercarse a los archivos Nietzsche y a los libros publicados bajo el nombre de Nietzsche por ciertas decisiones editoriales por parte de su hermana de retosar, de publicar, de seleccionar fragmentos, acomodarlos con una cierta manera bastante problemática. Entonces lo que él y Montinari hicieron es decir, bueno, ¿qué hay, ¿qué hay en todo el archivo Nietzsche? Vamos a ver y ordenarlo cronológicamente. Y esa es la edición de las obras completas de Nietzsche, tanto sus obras publicadas, sus póstumos y sus cartas. Bueno, eso en este periodo fueron como 15 años de edición.
de los cuales salieron dos libros, que es Después de Nietzsche, publicado en el 74, y Escritos sobre Nietzsche, que son pues algunos prólogos a obras de Nietzsche, como Humano demasiado humano, y bueno, hizo prólogos a las obras que iban saliendo en italianos de Nietzsche, y después lo recopiló en un libro. En el 69 se publica el texto que nos ocupaba, que es Filosofía de la Expresión, y en el 75 El nacimiento de la filosofía, que es un prólogo, es una cierta recopilación de también todo su trabajo previo, una suerte de prólogo para lo que vendría, que es un proyecto de publicación de lo que llama la sabiduría griega en 11 volúmenes, que tiene analogía con el intento de publicar las obras completas de Nietzsche, pero ahora con los fragmentos de la sabiduría griega que tenemos, ¿no? Es decir, ¿qué, cuál es el estado de la cuestión de ciertos fragmentos de sabios griegos que tenemos? Y basándonos en eso los podemos ordenar en, bueno, en su particular forma de entender la sabiduría. De este proyecto, pues se lograron publicar tres, que son esos tres, donde está Dionisios, Apolo, Leuxis, Epiménides, Anaximandro, Anaxímenes, y el último dedicado a Heráclito. Y después de eso, pues Colli desafortunadamente fallece sin completarlo. Entre estas ediciones tenemos pues clases que él dio y que se han estado publicando como inéditos, que son las clases sobre Zenón, sobre Gorgias y Parménides. Se acaba de publicar una serie de conferencias sobre Empédocles, que Morey dice que ya van en camino de traducción, entonces pues va a ser muy interesante verlo. Y bueno, el libro de Apolíneo y Dionisíaco. Solamente para que tengamos una pues vistazo de qué era este proyecto de la sabiduría griega en 11 volúmenes. Este es el proyecto de Colli, desde Dionisos hasta Critias, ¿no? Yo les comento que él se quedó en... Bueno, de hecho, este es el plan original, pero él solo pudo publicar tres tomos hasta Heráclito, ¿no? Bueno, ¿y por qué esto es importante? ¿Y por qué quería enfatizarlo? Y lo es porque por la propia manera de proceder, de entender, de hacer genealogía, de hacer, pues como dice Slaughter, dijo una fábula filosófica de no solo el nacimiento de la filosofía, sino también de la vida griega antes del siglo V y un intento de entender lo que, pues por decisiones también, digamos, editoriales antiguas, se llamó los presocráticos. Pero que él los llama los sabios griegos, sí, los sabios griegos. Un poco el movimiento genealógico ficcional de Colli es este, ¿no? Tenemos un montón de interioridades dispersas. Ahorita voy a explicar un poco esto, qué significa esto. Eh, Entre las que están Tales, Anaximandro, Heráclito, Parménides, Empédocles, Epiménides, todos ellos, que presentan a los cuales se les entiende, se les sigue, se les interpreta de una cierta manera por Platón, desde la cual se abre otra manera de proceder desde esta sabiduría griega. Es decir, desde la sabiduría griega es que se abre por el ejercicio de Platón de intentar presentar la sabiduría en un escrito dialógico centrado en la producción escrita, evidentemente. Em, es que se abre un nuevo mundo, que es el mundo de la representación. Eh, en otras palabras, yo creo que esto también tiene que ver con, como Nietzsche dice, cómo el mundo real ha devenido fábula. ¿No? Yo hablaba con un traductor de Platón, ¿no? Y me decía, es que si tú le crees a Platón algo, es que pues ya entraste a su juego, ¿no? O sea, si tú ves lo que dice el de Sócrates y luego de esa Genofonte hablando de Sócrates, te quedas de, bueno, pues ¿qué me estás diciendo, no? O sea, ¿por qué lo pintas así? ¿Qué pretendes con eso? Y entrar al juego de Platón, entrar a la manera
de leer los diálogos desde la escritura, ya no desde la oralidad, con cierta manera de entender la manera, de entender el razonamiento, es decir, a través de la persuasión, desde la escritura, les digo, ya entrar a su juego, ¿no? Entrar a la fábula, entrar a la representación. En contraste con este movimiento que les comentaba, donde la violencia de la vida y el terror se presentaban como terror, al mismo tiempo que alegría y goce contemplativo, como los presocráticos. No obstante, y esto es muy interesante en Colli, ¿no? Dice Platón, en Platón se juega esta disyuntiva, que abre un mundo hacia la fábula, hacia la representación, hacia la sistematicidad de la filosofía, pero también hay un elemento que sigue jugando en los términos de la sabiduría griega, que es el eros platónico. Pero bueno, eso no lo vamos a ver, ¿no? Incluso Colli hace una lectura muy interesante de la crítica de Platón a sí mismo en el Parménides, ¿no? Donde en el diálogo Parménides hay un momento en el cual Sócrates habla con Parménides, Sócrates defendiendo la teoría de las formas o de las ideas, y Parménides pues mostrado en su faceta de presocrático, ¿no? Y Parménides le dice a Sócrates, lo pone en aprietos en la teoría de las formas, y le dice, bueno, entonces hay formas del cabello. Platón dice, no, no, ¿cómo puede haber formas de eso, no? Algo tan nimio, pues tan soez, no puede tener una forma, ¿no? Una esencia suprema. Entonces Parménides le dice, bueno, entonces pues sigue echándole ganas porque si tú no puedes dar cuenta de la singularidad o de las cosas, entonces pues tu teoría está hueca, ¿no? O sea, te falta o le faltaría entroncar al ente con el ser en términos pues contemporáneos, quedándose solo enfocado en una cierta manera de explicar las cosas para conocerlas, ¿no? Bueno, es muy interesante, les digo, pero pues eso no lo vamos a ver ahorita, nos vamos a centrar más en la expresión de la sabiduría griega, ¿no? Y lo que eso significa. Aquí un poco más el movimiento que yo pienso que hay en Platón, o a partir de Platón, ¿no? Como ciertas ondas que se expanden desde un núcleo, que van desde Platón pues como filósofo, hacer diálogo escrito con fines muy particulares de convencimiento retórico a través de el uso de lo que se llamó dialéctica, pero en su forma agónica, es decir, en su forma solamente de convencimiento, a través de una separación de logos entre lo inteligible e ininteligible, es decir, de la separación del mundo que abre a pues una dualidad y eventualmente a la representación de una fábula del mundo, ¿no? Siendo Aristóteles pues su epígono que sistematiza este procedimiento hasta, pues no sé, la filosofía moderna, ¿no? Evidentemente, entre esto hasta la filosofía moderna hay ciertos, pues, excepciones o momentos estelares que se desvían de esto. Por ejemplo, dice Colli Spinoza, ¿no? Y Schopenhauer también comenta. Bien, continuamos. Bueno, más bien ya entremos pues, la filosofía de la expresión, ¿no? Eh, y bueno, preparé estos diagramas para que no crean más confusión de la que pretenden, del esclarecimiento que pretenden dar. Bueno, el propósito también, siguiendo a Morey, es del texto, ustedes pues, me comentarán que descubrieron, es pues atender al modo en cómo se determina progresivamente la representación. Esto es, bueno, sí, ¿qué es la representación en sentido moderno? Pero también de dónde viene en sentido antiguo, diríamos, pero también diríamos ontológico. En esta manera de entender lo que las representaciones, tenemos un movimiento o creo que partimos de un estado del presente, que es la psicologización del sujeto.
Y bueno, al decir eso también estamos pues comentando o haciendo énfasis en que partimos en la separación sujeto de objeto de la filosofía moderna. Lo más interesante es que Colli lo concatena con la sabiduría antigua, con la filosofía antigua, con la filosofía pues, de los griegos. Y presenta este cuadro que aquí les comento. Bueno, en un sentido, el sujeto es sustancia, en otro sentido sirve para conocer, en otro sentido sirve como una comunión de representaciones. En un sentido moderno, se presenta como una psicologización de, de la relación de lo que se está puesto enfrente o de lo que está contrapuesto al sujeto y lo que está separado. Es decir, en otras palabras, Colli comenta, ¿no? Que hay un intento de psicologizar la función del sujeto y al hacer este movimiento se pretende encontrar en el interior del sujeto lo que es el sujeto para así esclarecerlo y para así entender qué es lo que se nos presenta como objeto, dado que este objeto se nos presenta como algo separado y en el sentido pues moderno del término objeto, Gegenstand como lo contrapuesto, ¿no? Lo que está frente a un sujeto contrapuesto a él. Y bueno, si también seguimos pensando y tirando un poco más el hilo, podemos encontrar momentos actualmente de la filosofía donde incluso se quiere naturalizar la filosofía, ¿no? Centralizar la función del sujeto ya no solo a la psique, sino a la mente. Y, y bueno, creo que eso sería un paso más de esto. Pero bueno, centrémonos en que el sujeto tiene una función de la psique, es decir, es intentar, se le psicologiza, dado que hay un sujeto, ¿no? Y aquí también es donde parte Colli, en la separación sujeto y objeto, donde el sujeto es lo que les contaba, una sustancia, un conocer y una comunidad de representaciones. Aunque ahora, desde esta peculiar significación del sujeto, el objeto ahora se presenta como una revocación, eh, donde está pues puesta la memoria y el tiempo. Y aquí Colin empieza como a deslizar, creo, su argumento, que es lo de la primacía del objeto. Es decir, la primacía del objeto sobre el sujeto. Antes de comentar esto, ¿alguien quiere comentar algo? Esa es la página 33, lo que les acabo de comentar. ¿Sí, Héctor? Es que me parece sobre todo esta parte muy interesante, ¿no? Sobre cuando empieza a relatar Colli cómo es que en la filosofía moderna se trata al objeto y que justamente también se le puede hacer una crítica a la filosofía moderna, ¿no? Dice que se puede voltear ese juego y considerar al objeto como lábil o inacible. O sea, aquí lo que se está mostrando es justamente lo que hemos visto también en otras clases, ¿no? Cómo es que en realidad en, en el pensamiento griego nunca ha existido sujeto como lo conocemos actualmente, ¿no? Y que, y que no es algo que esté totalmente perdido, que lo mencionabas, ¿no? Hay momentos en los que la filosofía nuevamente se encuentra con eso, como la expresión en Spinoza, la representación y el problema de la voluntad en Schopenhauer. O sea, me parece que justamente este carácter que remite como difícil de asir, o sea, inacible, y que solamente podemos dar de cuenta a un sujeto en tanto lo llevamos una fluctuación, porque lo caracteriza así, ¿no? Entre objeto y sujeto, también nos habla del dinamismo del pensamiento, ¿no? No es que esté como tal establecido las funciones de cada uno, sino que justamente nos habla de un movimiento, de una dinámica que representa
no solamente a nivel cognoscitivo, sino a nivel ontológico, ¿no? O sea, el dinamismo propio de la ontología se ve reflejado en el movimiento objeto-sujeto. Sí, totalmente. De acuerdo, incluso estas fluctuaciones y este dinamismo, de hecho, de entrada ya es una diferencia importante con cierto intento de entender lo subjetivo y lo objetivo como puntos inamovibles, ¿no? Como si, dice algo así como si la hipótesis del sujeto solo fuera única, un punto fijo, básicamente sería muy fácil conocer el objeto. Sin embargo, hay ciertas fluctuaciones dinámicas que hacen que esto no sea tan fácil, de hecho, ¿no? Y incluso con la estructura misma de entender el sujeto, ¿no? Lo voy a comentar una vez. Si lo encuentro. Sí, ¿qué es esto, no? Este, esta segunda manera de entenderlo. Un sujeto está en contrapuesto a un objeto uno, pero si tú haces el mismo procedimiento para entender al sujeto, te encontrarías que el sujeto se presenta como objeto, como un objeto 2. Y así ad infinitum, ¿no? O sea, el, si intentaras eso, conocer desde una estructura fija, un punto fijo, lo que conoce, te encontrarías con que o una regresión al infinito o que no es sujeto, que dice, ¿no? Esa es como no es sujeto en sentido sustancial, pero tampoco en sentido de hipótesis, porque el sujeto, dice Kant, dice Colli recuperando a Kant, eh, se pierde, o sea, en el sentido de que solo es una función trascendental y lógica. Y algo de lo que también comentabas, que también parece muy importante, es esto que dice, que recupera Colli acerca de la primacía del objeto. Y voy a ponerlo, voy a leerlo porque creo que es muy importante. Siguen viendo la presentación, ¿verdad? Sí, ok. ¿No? En la 33, ¿no? Dice acerca de la ingenuidad de la filosofía este, contemporánea o moderna, ¿no? Que dice, ¿no? En cambio, se ha juzgado ingenua la posición de los filósofos griegos que ignoran el sujeto del conocimiento y tratan los problemas gnoseológicos en términos de objeto. ¿Y por qué Colli dice este, que habría que revertir la acusación de ingenuidad a los modernos? Porque, en- porque el objeto ya estaba ahí, digamos. O sea, como en realidad lo que es función derivada es lo que se conoce como sujeto de un objeto, pero en términos de filosofía antigua ya no es eso, ¿no? Sino un aparecer. Vamos a ponerlo así. Desaparecer es desde lo cual se deriva lo separado, que en este sentido va a ser el sujeto. Bien. Bueno, sigamos porque para que no se quede muy claro esto. Bueno, sigue con la contraposición de sujeto y objeto, entendiendo la relación desde Kant, lo que les comentaba, un sujeto contrapuesto a un objeto, pero también desde Aristóteles, ¿no? Incluso dice, lo que nosotros llamamos sujeto es un derivado de ciertas nociones de Aristóteles. Incluso dice, es una noción seriamente peligrosa y es preciso reducirla a concepto meramente relativo. ¿Y relativo a qué? A el objeto, a lo que aparece. Ahora dice, debería intentar determinar su relación desde el punto de vista de la sustancia. Desarrollar de modo cada vez más vasto el nexo de los objetos significará entonces lo mismo que conocer el conocimiento. Bueno, ¿qué significa todo esto? ¿Y por qué Colli recupera a Aristóteles?
En realidad es un problema visto, vamos a, el abordaje del sujeto de esta manera es una derivación del problema presentado por Aristóteles en Metafísica, en donde el sujeto, la sustancia, es, dice Aristóteles, aquello a lo que se dicen las demás cosas sin que él por su parte se diga de otra. Es decir, a donde los predicados caen sin que él mismo sea un predicado. El sujeto de una oración, por ejemplo. Visto así, y pensado en términos modernos, el sujeto no es de lo, es de lo, no, ¿cómo? Es aquello que dice lo que las cosas son. Es aquello que predica lo que las cosas son y no al revés. Dice Aristóteles, ¿no? Es aquello en lo cual se da la determinación de aquello que se predica. Es decir, vamos a pensarlo, ¿no? Es como el sujeto de una oración lo que le da las determinaciones y las predicaciones a las cosas, sin ser el mismo un predicado. Ahora, eso no es propiamente el sentido de sujeto, dice Colli, del sentido griego. El sentido griego de sujeto es esto que llama conocimiento no ético, y que es la reducción del objeto al sujeto. Incluso lo llama la versión mística. Y eso es el fragmento 3 de Parménides, ¿no? Donde dice, pues lo que cabe concebir y lo que cabe que sea son una misma cosa. Bien, lo que está haciendo aquí Colli, me parece, es invertir los términos. Es decir, si cierta concepción de filosofía teórica y la filosofía moderna cree que el sujeto le da a las cosas sus determinaciones y sus predicaciones, sin ser el mismo predicado, pues para cierto conocimiento de la sabiduría griega, en realidad opera al revés. No es que un sujeto le dote las cosas de sus determinaciones, sino que se funde con la cosa, se funde con la cosa que está pensando. Y eso es la determinación no ética del conocimiento. Y que lo llame versión mística es una manera en la que él presenta el procedimiento de los presocráticos. Él lo llama místico en el sentido como, si por un lado, reducción del sujeto al objeto, en el sentido de, pues sí, de fusión, y en el sentido en el cual eh, el sujeto da pie a que desde su interioridad se expanda el universo y el universo se presente en su interioridad. Esto puede sonar un poco raro, pero en realidad ese es como el punto tensional de la expresión. Lo que es de adentro pasa para afuera y lo que es de afuera se inserta adentro. Bueno, hablaremos un poco más de esto. En la página 37, en el fragmento La representación como dato, dice, no es posible definir la representación, bueno, primero la parte izquierda, ¿no? No es posible definir la representación, su campo es demasiado vasto. El conocer, es decir, un sujeto se representa algo, o sea, el conocer que significa que un sujeto se representa algo, nos remite a un tiempo pasado, en el que algo todavía no era representación, y de donde ha sido para ser representado. Yo le subrayé estas palabras porque creo que son importantes, pero en este punto particular sí me gustaría escuchar qué pensaron de esto, porque, bueno, tomando en cuenta todo lo que ha dicho ya de la representación y del sujeto y del objeto, en este punto se presenta ya la inversión que Colli está intentando teorizar. Así que antes de comentarlo, ¿qué me dirían ustedes? ¿Sí, Ernesto? Sí, a mí también me llamó la atención eh,
este apartado de la representación como dato. Y en estas líneas que tú subrayaste, yo agregué también otra que tiene que ver con la idea de esencia, de la esencia de la representación, ¿no? Lo que él va a decir es que si se le va a asignar una esencia, esa esencia va a ser la de la relación. Ujú. Y creo que eso es como importante, ¿no? Porque precisamente páginas atrás, en donde habla de esta condición del conocimiento, ajá, porque de hecho está el apartado, ¿no? Sujeto y objeto, que es el de la página 35, y antes está el de la representación como tal, ¿no? Me gusta ese apartado de la 34, Ujú. porque la idea es una crítica, desde mi punto de vista al menos, ya anticipada a lo que va a desarrollar más adelante, a la idea de representación tanto en Kant y en Aristóteles, ¿no? De hecho, lo dice ahí el Forstellung, la representación no debe ser entendida como en el sentido de moderno, sujeto-objeto, ¿sí? Un sujeto fundacional. Y su propuesta es muy bien la reevocación, ¿sí? Que es como reaparecer algo, ¿no? Hacer presente algo. Y hacer presente algo tiene que ver con esa relación que tú marcabas hace unos momentos, ¿no? Y que está aquí. Ese hacer presente solamente se hace presente en cuanto se remite a un pasado, ¿sí? Precisamente, y en cuanto se funda esa relación. Y entonces, pues nada, la idea me parece, pues no sé, es una cosa muy loca en todo el texto y en adelante, o sea, en relación con los otros fragmentos, porque yo cuando lo había leído por primera vez, este texto, no lo había asociado en particular a ninguna escuela de filología, ¿no? Como en el sentido tradicional o clásico de un estudioso. O sea, yo solo sabía que Morey lo había traducido y que era como una cosa que había que leerse por ahí, porque pues ya sabes, es Morey, ¿no? Y y entonces llegué a él pensando, eh, pues seguramente, seguramente ajá, o sea, yo lo hice más como collage, ¿no? La relación, ¿sí? O sea, y de hecho es lo que pienso de lo que se trata esta clase, ¿no? Acabamos de leer Spinoza y el problema de la expresión, y entonces lo que pienso es cuál es la relación precisamente entre ese concepto de expresión que estaba manejando Deleuze y este concepto de expresión que está acá en Giorgio Colli, ¿no? Y si es esta idea de relación, es precisamente porque evoca una crítica al concepto de representación, eh, como aparece precisamente en diferencia y repetición, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, es que justo, o sea, justo esa es la crítica. La representación en sentido de Vorstellung, ¿no? De un, de un puesto enfrente para alguien. Y la manera en como lo has comentado muy bien de trazar esta crítica es a través de la revocación. Por eso, ¿se acuerdan que, bueno, ahí lo voy a poner. Aquí hablamos de revocación donde está implicado la memoria y el tiempo. Aquello que es recordado y que en su cualidad, no que su cualidad, pero en este, digámoslo así, en su cualidad de tiempo, viene de un tiempo pasado. Eh, y aquí y otra vez lo menciona. Ahora, lo interesante es que dice que ese tiempo pasado se encontraba en un lugar donde todavía no era representación. Aquí está, ¿no? No era representación. Y en un campo todavía más vasto. Es decir, la representación se está mostrando, como bien lo comentabas en esto, como la relación entre aquello que está mostrado desde un campo demasiado vasto, desde un tiempo pasado, en donde todavía aquello no era representación, sin embargo, se presenta como representación. Ajá.
Ahora, una cosa que a lo mejor tú que sí le sabes más al alemán, es el concepto de Kant, Vorstellung. Tengo entendido que también en alemán es presentación, incluso como visión, ¿no? O sea, como un mostrar. Y me llamaba a mí la atención esa crítica que se le hace a Kant, porque incluso cuando se habla de tiempo en este parágrafo, en el 34, uno dice, bueno, pero pues es que también son elementos que están en la constitución, en la síntesis del sujeto, ¿sí? O sea, finalmente el sujeto kantiano es síntesis de tiempo, ¿sí? Ujú. Y, y una pregunta que realmente es, o sea, yo tengo una respuesta ahí como guardadita, ¿no? Como aplazada, ¿no? O sea, como decir, bueno, aquí está la verdad de Colli, ¿no? Y esa es la diferencia respecto a Kant. Pero me llama la atención que la crítica radique más bien en la idea de representación como Vorstellung, como representación de objeto, ¿sí? Y esa relación entre el sujeto como síntesis de tiempo, que también aparece acá con Colli, ¿no? Sí. ¿Tú quieres comentar algo de esto, Sonia, o lo comento primero yo? Yo primero, ok. Ajá. Bueno, es que sí, justo ahí está la cosa, porque incluso Collie es así como, está jugando como en un mismo carril, como si en un mismo carril estuvieran dos trenes, no sé, algo así, porque si la crítica va al Vorstellung, que más que mirada, eso que tú comentaste más bien sería el conocimiento no ético, de hecho. El Vorstellung es lo presentado enfrente, ¿no? Lo traído enfrente. Eh, ¿Y qué es traído enfrente? El objeto. Es decir, en alemán es Gegenstand, ¿no? Lo que está contrapuesto y enfrente de aquello que lo pone enfrente. Y sí, la cosa con el sentido interno kantiano, ¿no? Que hace que las cosas se presenten en una secuencialidad y cómo a partir, y es que va derivando, ¿no? De aquello que está presentado enfrente se deducen las categorías puras, y de las categorías puras se deduce la percepción trascendental, o el yo pienso. Que al final dice Kant, o sea, esto no es algo, no es alguien, no es una sustancia, es una función lógica y trascendental. Incluso en algún punto dice, es igual a X. O sea, es solamente bueno, si lo pensamos con imaginación, es un espacio. Pero, por ejemplo, Heidegger dice, es un horizonte puro. Es una manera en cómo las cosas se nos presentan y podemos relacionarnos con ellas a través de que somos su condición de posibilidad. Y es que es impresionante porque en cada uno de estos términos, Colli lo va a estar criticando, ¿no? Va a apuntar hacia, cada, hacia cada uno de esos momentos. Y aquí, por ejemplo, el tiempo es este tiempo pasado, ya no en sentido interno. La representación es lo que se presenta desde aquello que no era representación, y el sujeto va a tener una mostración como unión con el objeto. Eh, a partir de estos como tres puntos muy específicos de crítica a lo que la noción de sujeto en la modernidad se entiende, es que va pues presentar su propuesta de la expresión, ¿no? La expresión, voy a comentarlo aquí y ahorita vamos a enfatizar más. La expresión es el pase de aquello que, donde no era representación, se presenta como representación. Eso es Más bien, la expresión. más bien sería la condición, ¿no? O sea, como es la condición de la representación. La Diría expresión. la expresión. Es Sí. la condición de posibilidad de que haya representación. Porque un Exacto. poco lo que está haciendo, que eso es muy interesante, ¿no? Porque yo tampoco es que soy especialista en Colli, lo que sí es que sí estudié con Morey, ¿no? Pero creo que está haciendo una cosa que es muy interesante, o sea, además, o sea, un poco para complejizar las relaciones de las que está hablando Ernesto también, ¿no? Evidentemente, o sea,
bueno, esta introducción que nos hizo Leo, que está muy bien, situar el pensamiento de Colli. Colli, pues bueno, digamos que principalmente va a ser conocido por este estudio crítico que hace de la obra completa junto con Montinari, ¿no? Esta edición canónica de las obras completas de Nietzsche, ¿no? Pero un poco, pues él tiene como también su propia forma de pensamiento que quizás siempre está como oculta también en todos sus estudios sobre el pensamiento clásico, ¿no? Sobre la Grecia antigua. Y este libro es un libro, como bien lo señala Morey también, es un libro donde ya él, o sea, digamos que está mostrando realmente su pensamiento, ¿no? Por decir realmente, o sea, en el sentido de que ya, digamos que sí es su expresión filosófica también, habría que decir. Pero un poco lo que estamos viendo acá, chicos, o sea, que además es muy importante porque tiene que ver con no nada más con Spinoza, sino que va a tener que ver con todo lo que hemos visto, porque un poco lo que está haciendo es recuperar el gesto de Nietzsche. ¿Por qué a Nietzsche le preocupa? Porque Nietzsche dice, a ver, vámonos a este momento griego, que es justamente esto anterior a que el mundo se vuelva justamente metafísica. En términos de Heidegger, a que se vuelva también representación. Y entonces ir a este momento originario, original, ¿no? Donde justamente hay otra forma de pensamiento que no tiene que ver con la modernidad y que justamente es la sabiduría, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, o sea, que creo que es muy importante, porque también, o sea, como Heidegger, o sea, bueno, Schelling, Heidegger, o sea, todos van a estar, Nietzsche obviamente, van a estar apostándole a esta vuelta justamente para salir justamente de la metafísica. Eso para empezar. Por otro lado también, lo que está haciendo que es una cosa que bueno, Leo también ya lo estaba diciendo, o sea, también por eso este movimiento es un movimiento genealógico, ¿no? O sea, donde él está viendo, o sea, un poco lo que estamos haciendo con Colli es también como una especie de zigzag, porque esa noción de expresión, como ya decía Ernesto, que Deleuze deriva de Spinoza, que bueno, que está en Spinoza, que Deleuze la tematiza también, pues también obviamente Colli la tematiza, pero porque también están hablando de una cosa que de alguna manera, o sea, solo puede pensarse en términos de, otra vez, para ligarlo un poco con Deleuze, términos de acontecimiento, pero también un poco de lo que está hablando Colli, ¿no? Que además es una de las cosas que a él, que él estudia, o sea, los que han leído el nacimiento de la filosofía, es muy claro, es una experiencia extática. Los que han estado en las clases de Quiñard, un poco de lo que está hablando es de eso. O sea, este momento que es reevocado, ¿sí? Que es revocado y que justamente también es por eso la condición de la representación, pero también la condición de que haya expresión en términos filosóficos, pues es justamente una experiencia, pues por eso habla de lo místico, es una experiencia extática, donde justamente es anterior a esta separación entre el sujeto y el objeto. Eso va a ser, eso es a posteriori, por decirlo, o sea, como de alguna manera que nos entendamos, ¿no? Esto es muy importante, porque otra vez del tiempo, la memoria del tiempo del que está hablando, no, o sea, es una memoria que no es psicológica. Y es un tiempo que no es psicológico. Por eso, aquí en de la representación, bueno, toda esta primera parte, y también por eso Morey, mi maestro querido Morey, o sea, insiste en eso, en esta psicologización, ¿no? Hay un concepto que es muy importante y que creo que ahí también, porque además lo que está haciendo es como una deconstrucción de estos conceptos, si se dan cuenta. Es como, o sea, construir en términos de Heidegger, en términos de Nietzsche, ¿no? O sea, cómo estos conceptos, o sea, qué es lo que realmente querían decir, o bueno, qué es lo que quieren decir, y cómo a partir de volvernos a preguntar qué es lo que quieren decir ciertos conceptos, se puede dar esta otra, ¿no? Esta que diría Heidegger, ¿no? Esta otra forma de comprensión, ¿no? Muy importante que dice, bueno, esto que ya hablaron de la revocación ustedes, que es muy bonito, pero también esto que dice en la prominencia del sujeto como signo de involución en la 36, que habla de sujeto ocasional. Y esto podría ser una cosa que puede pasar así, ¿no? Pero lo que está diciendo ahí, y ahí le está dando, o sea, justamente es como, a ver, no hemos, o sea, está haciendo, es que es muy increíble el texto, porque en parrafitos así, pues está dialogando con toda la historia de la filosofía, chicos, y les está poniendo en su lugar. Y aquí un poco le está diciendo, a ver, Kant nunca dijo que el sujeto, o sea, cuando no nos queda claro que el sujeto en Kant no es una esencia, que no es metafísico, aquí este concepto lo deja claro, el sujeto es ocasional. Porque el sujeto no es una sustancia, no es el fundamento. El sujeto es eso, ¿no? Siempre que está en una relación. Ahí es donde está el sujeto. ¿Sí? Por eso en Kant el sujeto no es una sustancia. No es de Kant. Es ocasional. O está conociendo, o está ¿no? en la estética, o está en la moral. Esto es muy importante, ¿no? Porque creo que ahí también, o sea, un poco también, porque lo que está haciendo también
de alguna manera, es, pues decirlo con Benjamin, es una historia contrapelo. A ver, si lo leemos al revés, o sea, si quitamos como nuestra noción de la modernidad, entonces quizás podamos entender esta otra forma de una subjetividad ocasional o eso, ¿no? Donde justamente no hay, un mundo donde no hay representación y lo que hay más bien es este acontecer o esta experiencia estática. Déjame leer una cosita, justamente lo que leíste, pero creo que es importante. Lo del sujeto ocasional está en la teoría. Déjame ver otra vez. Ajá. La representación como dato, ¿no? No es posible definir la representación, su campo es demasiado vasto. El sentimiento más interior, el instante de Goethe o el éxtasis de Plotino, es ya una representación como el pensamiento más abstracto y universal también es una representación. Desde el punto de vista categorial, se puede asignar una esencia a la representación, que será la relación, ¿sí? Pero es la relación, diría yo, donde justamente lo que se da esta confusión. No es una relación de oposición. De hecho, la representación es el único dato primitivo. Solo es posible darle una denominación como reevocación. O sea, y revocar es eso, pues volver a traer, porque también es un poco la crítica quizás más fuerte a las representaciones, que justamente no surge de la condición. Por eso más adelante voy a hablar del patos, pero pues ya voy a dejar a Leo que siga. Pero sí creo que es importante, o sea, como creo este movimiento que está haciendo, y bueno, y este movimiento como que también es extático y que tiene que ver con esto que ya hemos dicho también, del uno todo en Spinoza, pero que también va a tener que ver con la intuición intelectual en Schelling. O sea, es muy importante, o sea, como que justo, o sea, pareciera, o sea, como este movimiento hacia el pensamiento de Colli, o sea, más bien es como ver que hay más bien una línea, ¿no? De pensadores que han, donde está esto presente, ¿no? Y que justamente lo que está tratando de hacer él también es como dar un sentido, una conceptualización, ¿no? Para pensar, para hablar, ¿no? De esta forma de pensamiento que sale justamente de la representación en sentido epistemológico, ¿no? Y más bien pensarlo en términos ontológicos. Ahora sí ya, Leo, perdón. No, sí, exactamente. Y es que, por ejemplo, el sentido de la representación en una ocasión puede ser el pensamiento abstracto y universal. Pero en otro sentido, la relación de la representación y de este sujeto ocasional es este instante o éxtasis. Es decir, en un momento en el cual, como ya lo comentábamos, tanto el sujeto como el objeto se unen en indiferencia. Pero es que esa noción me interesa mucho porque haciendo, o sea, consiguiendo las mediaciones necesarias, lo que está ocurriendo en esa ocasionalidad de la relación de la fusión del sujeto y el objeto es que quien conoce, que en el sentido griego es la función noemática, se puede hundir en lo vasto, en el tiempo pasado y en aquello que no era representación. Es decir, se puede dar cuenta de aquello que no se muestra como representación y que como vasto es aquello que va a decir Colli que es el manantial de la vida. Mira, vamos a verlo, porque está, según yo es esto, ¿no? El mundo es representación, que es en la página 38. Dice, el mundo es representación en tanto que está subordinado a la categoría de relación, que es lo que comentaba Sonia. En efecto, la representación no tiene sustancia, es una simple relación, una conexión fluctuante entre dos términos llamados provisionalmente sujeto y objeto, inestables, cambiantes, continuamente variables, transformándose el uno en el otro, de modo que lo que en una representación es sujeto, será objeto en otra. Dice abajo, es necesario buscar algo inmediato, de lo que el mundo indique el ser. El mundo será entonces sustancia en un sentido únicamente categorial. Expresará algo oculto, sustraído a la sensación y el pensamiento. Ahora, ¿qué podemos pensar con esto? Bueno, la cuestión de la relación y lo fluctuante de los términos. Es decir, la manera en cómo lo que se muestra como objeto y sujeto
está condicionada por la relación que media entre los dos. No obstante, esta relación o lo que media se presenta al mismo tiempo que se oculta. Es un poco, creo que lo que está diciendo. Y que diga, es que esto no es substancia, es porque no es algo fijo, inamovible, fundamental, obviamente no es metafísico ni trascendente, solamente se da en los casos, pues en los casos particulares de los cuales se trata, ya sean abstracciones universales o momentos extáticos. Que de hecho, eso es a donde va a querer como poner la atención, ¿no? Que es lo del goce del instante. O la intuición. Vamos a ponerlo así, la intuición como representación, ya no en el sentido de lo separado, sino en el sentido en que esta intuición está dando cuenta, está presentando eh, un pathos, ¿no? El pathos del oculto, como lo llaman en el nacimiento de la tragedia. Y aquí viene una cosa muy interesante, que es que este pathos, lo que se presenta es el mundo que vivimos en su forma de apariencia, o en su forma de ilusión, como un sueño. Es decir, como representación. Pero esta representación que estamos hablando aquí, con la que nos vemos diariamente en los términos de la filosofía moderna, es totalmente diferente. Y creo que lo es por la siguiente cita, ¿no? Dice, el goce del instante, paradójicamente, es más intenso en el conocedor. La visión instantánea de un fragmento de vida es conmovedora para quien se aleja de la vida, suspende sus impulsos de apropiación y al hacerlo se desvanece, derramándose fuera de sí, en la imagen reconocida como ilusoria. El ahorro de acción se traduce en adquisición de potencia. Quien asiste a un espectáculo recibe su fuerza. Bueno, hay muchísimas cosas aquí. Pero creo que una cosa importante es que aquella ilusión, o aquello que se presenta como una ilusión, da cuenta al mismo tiempo, en tanto ilusión, de, pues de la vida, de esto de lo que se derrama fuera de sí, y de la acción y la potencia. Por eso creo que esta cuestión del espectáculo, ¿no? Quien asiste a un espectáculo recibe su fuerza, está hablando pues de la tragedia griega, ¿no? Y de la función de la tragedia griega como purificación y presentación de fuerzas más allá pues de lo singular o de lo individual, en donde lo que se presenta como una ilusión da cuenta al mismo tiempo de aquello que no es una ilusión, sin ir más allá de la ilusión. O sea, se da cuenta de la fuerza oculta, este pathos de lo oculto, al unísono que la representación o que la presentación de esta ilusión. ¿Sí ven? O sea, no es una cosa de el mundo con el cual estamos discurriendo hoy al día es una ilusión, es una falsedad, porque hay un mundo verdadero detrás. Es al contrario, porque el mundo oculto del manantial de la vida es verdadero, es que al mismo tiempo es ilusión y apariencia. Y lo es también porque el caso particular de la relación del sujeto con el objeto se muestra o se abre, en este caso singular, como una apariencia y como una ilusión, por esa función ocasional del sujeto. ¿Sí? ¿Sí? ¿O hay algún comentario, alguna duda? Porque yo creo que ahí está aquí también se juega la propuesta de Colli, o sea, en sentido muy fuerte, ¿no? Que la ilusión no es una superchería para salirse del manantial de la vida, de la matriz de la vida, ¿no? Sino al contrario, es la manera en cómo se puede relacionar con ella. Uh-huh. Y sí, de hecho, pensando evidentemente pues en Nietzsche también, ¿no? Y cómo la forma del arte de Nietzsche
da cuenta por ejemplo, de la sabiduría de Sileno, ¿no? Esto, lo que de otra forma sería insoportable, la enunciación de Sileno, se muestra como potenciadora de la vida porque está mediada por una forma. Y esta mediación de la forma, que es presentada como arte, no rehúye a la enunciación de no debiste haber vivido, y lo mejor para ti sería morir ahora que estás vivo. No la rehúye, sino que la transfigura y la presenta, pero en ese presentarse, que es una ilusión porque no es propiamente el contenido de esa sabiduría, que es terrible, que es pues caótica, angustiante, al presentarla así, ya de hecho está haciéndola una ilusión, pero dando cuenta al mismo tiempo de esta pues sabiduría terrible. Por eso la ilusión da cuenta al mismo tiempo que este manantial de la vida, creo. Ahora nos encontramos aquí con... ¿Quieres comentar algo, Sandra? Nada más como, o sea, como el apunte, ¿no? O sea, es que justo es como o sea, la sabiduría griega, creo, para Colli, tiene que ver con esta idea del pensamiento trágico. Por eso, ¿no? Pues es este pensamiento que justo, o sea, esto que señalaste, ¿no? En el gozo del contemplador, ¿no? Quien está afectado por este patos del oculto, como bien decías, ¿no? Tiene tendencia a la contemplación porque intuir significa contemplar. Y contemplar es distanciarse del fondo de la vida. Quien está inmerso en ella no puede sentir su ilusoriedad. Conocer es perder algo del manantial de la vida. Pero es porque es este movimiento igual, o sea, como es un movimiento trágico, o sea, no es, ¿no? O sea, pero además eso, justo saber eso, ¿no? Que es una representación, o sea, es un poco, también por eso la relación con Schopenhauer, ¿no? O sea, como si tener pues es esta conciencia trágica, si se quiere, ¿no? No es, por eso, no es la representación en términos por eso lo dice más adelante, de dominación o de, ¿no? Pues sí, ¿no? De aprehensión. Ya. Sí, totalmente. Y es que esta manera de denunciarlo de Colli, ¿no? Lo llaman matriz, por ejemplo, una matriz pululante de vida, el patos del oculto, de eso que está, bueno, aquí lo dice, lo que está más acá, el objeto. Es que aquí es la enunciación del doble elemento común, lo que es común en el objeto y en el sujeto. Esto que está más acá del objeto, que es esto que estamos comentando como un momento límite, un momento pululante de vida, un momento en el cual el fondo de la vida se presenta, a la par que se presenta como objeto, pero como objeto aquí ya entendido como una serie de representaciones. Creo que aquí lo que está pues intentando también decir Colli, el elemento común del que se presenta en el sujeto y en el objeto, como está fuera de una representación simple, tiene que ver cómo el mundo ahora se concatena en forma de objetos, como una serie, en un nexo dinámico, dice. Ya que se ha encontrado en el goce del instante esta matriz al mismo tiempo que la ilusión de la vida, su manera en cómo porque es la manera en cómo se presenta, ¿no? Como un sueño, como una ilusión. Ya que se ha encontrado eso en el instante, se puede encontrar ahora más allá del instante, es decir, en la secuencia temporal, en donde ahora se presenta como una serie de objetos. Pero ahora, si decimos que el mundo era una ilusión, porque tiene una forma, donde esa forma da cuenta de la matriz pululante de la vida o el fondo de la vida, y ahora decimos que es una serie de representaciones, lo que estamos diciendo, creo, es que ahora se está expandiendo la fábula, o sea, el mundo como representación o mundo como ilusión se expande a todo lo que el mundo es.
Y ahora, del lado del sujeto, el elemento común es el nexo que une las series de objetos o la serie de representaciones. Por eso se está dando ahora el objeto y el sujeto también, ¿no? A partir de este elemento común, dice el elemento común constante, persistente, es la condición para una confrontación entre las representaciones. El sujeto más universal será algo común a la serie de series de representaciones más amplia. O lo que en el sujeto se expresa como el nexo, en el objeto se presenta como la serie. Sin perder en cuenta, sin perder esto que está más acá del objeto, que es esto que les digo insistentemente, el fondo pululante de la vida, y sin tampoco perder la interioridad del sujeto, que es la manera en cómo pudo el sujeto, en su función nemática, sumarse o fusionarse con el objeto. Creo que ese es el elemento común del que está hablando aquí, que es la condición de la presentación del objeto y del sujeto. La serie de series, pues sí, una matriz de vida donde lo que se presenta, ya sea objeto o sujeto, da cuenta del elemento común, la serie de series, la matriz de la vida y el nexo que es explicitado en el interior de un sujeto. No sé ustedes cómo hayan visto esta cuestión del doble elemento común, también tomando en cuenta ya lo que vimos con Negri y con Spinoza. Yo, maestro, ya que nadie quiere... Ay, ¿no? A ver, ya digan algo. ¿Nadie? ¿No? Ernesto y luego Héctor. Héctor, luego Ernesto y luego yo. Es que ahorita el transcurso que hicimos me pareció que recorrimos mucho campo y ahí yo hice antes algunas anotaciones que a lo mejor yo pienso que tiene que ver con eso, ¿no? Y lo preguntabas al principio, ¿por qué menciona tanto a Aristóteles? ¿No? O sea, porque de hecho muchos conceptos que retoma de Aristóteles como que los transfigura totalmente. Por ejemplo, cuando habla de categoría, ¿no? Y cómo es que entendemos el mundo en sentido categorial. Y, y me parece que ahí habla justamente también de este doble nexo, ¿no? Porque me parece que está jugando con lo que posteriormente también va a hablar como la ambigüedad del propio nexo, ¿no? O sea, tanto el sujeto como el objeto y el nexo entre ambos, me parece que van a evocar posteriormente a lo del juego y la violencia, ¿no? O sea, y justamente tiene que ver con estos conceptos que transforma de Aristóteles cuando habla del mundo y que del mundo solamente lo podemos entender de manera categorial como sustancia y que va de tanto la sensación y el pensamiento, ya no es el Aristóteles donde se habla de justamente de las categorías como relaciones o definiciones de género y especie, ¿no? Sino justamente me parece que ahí empieza a formarse esta, esta serie, ¿no? Estas sucesiones de representaciones de las que tú hablas, porque justamente hace que la sensación y el pensamiento permanezca también oculto por lo mismo, porque uno nos lleva a otro y de manera consecutiva, ¿no? Como tú dices, este movimiento que expande las representaciones a una serie de representaciones, se juega en ese sentido categorial, lo cual lo vuelve ambiguo porque justamente es un juego, o sea, se pierde justamente en lo que posteriormente va a hablar, ¿no? Que es el acto de la expresión y el efecto de la expresión, ¿no? O sea, ahí me parece que justamente utiliza estos elementos para hacer constante este doble movimiento de la expresión, tanto lo expresado como el acto de expresar como el efecto de la expresión y a la vez el juego que hay entre ambos, ¿no? Justamente cómo se pierde y hace que permanezca oculto. O sea, no hay forma de que haya esta determinación, ¿no?
que hablaban, que se hablaba al principio del texto y que también nos habla justamente de esta relación sujeto-objeto como lo dado, ¿no? Al final de cuentas, o sea, es cómo podemos entender al sujeto a partir de lo dado del objeto, que era también un poquito de lo que me parece que estaba ahí como atrasado y que tiene que ver con eso, ¿no? La relación entre ambos como categoría. Bueno, antes de que Ernesto comente, sí quería enfatizar esto que dices, que es un juego, porque es decir, un juego en la medida en que la categoría es permitida por lo que aparece. Y es decir, es un sentido derivado o noseológico de aquello que se muestra y que ese es el primer, como el primer juego, ¿no? La categoría dice lo que hay sus relaciones, pero porque hay algo que para empezar ya está ocurriendo. Y otro juego es el cual, dentro de la propia categoría, se es ambivalente, ¿no? Es decir, se cambia, depende el grado o la ocasión de relación del sujeto con el objeto. Lo que se dice, no hay malo que se dice de eso, dice Parménides, son convenciones que el hombre creyó que eran verdaderas, pero que en tanto tal son el juego entre esto que aparece y la categoría que habla de eso. Y sus, como sus divisiones en términos de especie y género, por ejemplo, también. Ernesto, ¿querías comentar algo? Sí, yo por ejemplo cuando, o sea, no sé si en lo correcto, ¿no? O sea, el asunto es que yo me lo planteé de esta manera, ¿no? O sea, cuando estaba hablando de este doble elemento común, lo, lo que yo pensé precisamente es en el poema de Parménides, ¿sí? En el poema ontológico de Parménides. Y y su relación con la historia de la filosofía y con un debate muy específico que es el del devenir o el de la eternidad, ¿no? O sea, el de la permanencia de la sustancia, ¿no? Entonces, lo que pienso que tal vez está aquí entre líneas es esta relación de la estratificación de términos, ¿sí? De un lado y de otro, ya sea el sujeto o ya sea el objeto, y del otro lado, del otro lado de la serie, ¿sí? Es el juego precisamente del puro devenir, ¿no? Del puro flujo. Y, y entonces, o sea, pienso que a propósito de esto, los dos parágrafos, pues sí, los dos párrafos que vienen enseguida, son todavía más claros y dan, pues como que resuelven un poco el conflicto, la ambigüedad o la paradoja de esta problemática del nexo que presenta en esta página, en la 42, ¿no? Porque en la 43, cuando habla de la ilusión del idealismo, lo que dice va a ser llegar a una conclusión similar, que es que hold your horses, ¿no? Como aguanten. No hay, no hay un sujeto que funde esa representación, sino que la representación es la que implica ya al sujeto y al objeto. Y en ese sentido es expresión, ¿sí? O sea, la idea es que el juego está precisamente en el momento en el que nosotros suponemos primero o uno u otro, ¿no? Ya sea el sujeto o ya sea el objeto. Es que justo lo último que dijiste, ahí se juega la expresión, ¿no? Y, y en ese juego que estás diciendo, y también en la estratificación de conceptos, porque es muy importante por esto, porque, por ejemplo, Parmenides no habla de sustancia. Sustancia es un término aristotélico que en resumidas cuentas es la manera de explicar qué es lo que es, ¿no? O sea, ¿qué es lo que es? Se pregunta a Aristóteles, se dice en muchos sentidos, también se responde, y dice que lo que es usía. Pero ¿cómo entendemos usía? Bueno, hay dos maneras. Podemos entender usía como hipokeimeno, es decir, usía como sustancia, o la entidad formal de lo que las cosas son, las podemos entender como sustancia,
o como Toti Neinai, como es lo que se ha traducido como esencia. Aristóteles encontrará que la manera de decir las cosas, de decir lo que hay, por eso, por ejemplo, Real le dicen, Aristóteles es una ausiología, ¿no? O sea, una manera de explicar qué es lo que hay en términos de esencia y sustancia. Pero para explicar lo que hay en términos de esencia y sustancia, tiene que dar cuenta de las cuatro causas, es decir, lo que hay es algo formal, material, eficiente y final, y tiene que dar cuenta de la sustancia al mismo tiempo, y para dar cuenta de la sustancia, da cuenta de que la sustancia es un sujeto, es como un sujeto gramatical, es lo que les comentaba al principio. El sujeto gramatical da los predicados a las cosas sin ser el objeto de predicación. Desde ahí es que podemos hablar de sustancia, porque se ha clarificado que lo que hay es esencia, es decir, si algo es, tiene una esencia. Esa esencia tiene un sia, es decir, una entidad, que puede ser entendida en términos formales por las cuatro causas, y tiene una sustancia, y la manera de entender la sustancia es como el sujeto de una oración. A partir de ahí es que les comento, se puede hablar de sustancia, y es interesante lo que dices del juego, también como el juego de la expresión y de lo expresado, porque, por ejemplo, esta manera de ambivalente, turbulenta, ¿no? de decirlo en Parménides es que lo que hay es, o sea, mm, lo que se presenta no es ápero, ¿no? Por ejemplo, no es indefinido, no es ilimitado, perdón, es, y lo que no es, por ejemplo. Pero en esta primera formulación de lo que hay, de lo que se presenta, de lo que, digamos, es una representación, solo puede ser, y esto lo digo leyendo a Colli, leyendo las lecciones de Colli sobre Parménides, dado la función noemática de la que hablamos, ¿no? En el fragmento 3, otra vez, dice, pues lo que cabe concebir y lo que cabe que sea son una misma cosa. Es decir, lo que cabe concebir, quien lo concibe, el noemático, el que tiene la habilidad del nous, que es traducido como sujeto, y lo que cabe que sea, es decir, lo que hay, son una misma cosa. O sea, la naturaleza, dice Colli, leyendo a Parménides, se interioriza en quien lo puede entender neumáticamente, y en este entendimiento se expresa en la naturaleza. ¿Y qué entonces es lo que hay? Pues en el caso de Parménides es. Dice, en el caso de Heráclitos es logos y pólemos. En el caso de Empédocles es pues la dinámica amor-odio. Pero de entrada, este juego que comentabas, por ejemplo, en Parménides tiene otro elemento que es la cuestión de la crasis, ¿no? O de la mezcla y la fusión. Dicen en el fragmento 4, pues nunca podrías cortar de modo que el ser no se siga con el ser. O sea, y en el 5, ¿no? Indiferente me es por dónde comenzar, ya que de nuevo allí de vuelta llegaré. O sea, no importa en qué parte de esta nexo que estamos hablando, de esta serie de representaciones empieces, ahí mismo todo el ser va a dar eh, todo el ser se expresa en continuidad o en un continuo repartido entre sus partes. Pero desde donde empieces, ahí mismo va a ser el punto de partida, porque dice en el fragmento 8, todo es a la vez uno continuo. O sea, solo les comento esto porque es una manera de explicar, o más bien que Colli pensó esto para explicar esto, ¿no? O sea, cómo esto se da en Parménides, porque como la serie común quiere decir que no importa en qué parte de lo repartido en la naturaleza empieces, ahí mismo vas a acabar al hacer todo el transcurso, toda la serie dinámica, todos los nexos de la naturaleza, ahí mismo vas a acabar. Y también como
hay una, solo pienso en la palabra transducción, ¿no? Que de un campo a otro, de lo que se presenta con quien lo está conociendo, pero entendido conocer como noesis, como presentación instantánea de una visión y expresión en la naturaleza de un logos, por ejemplo, de Parménides, desde el cual, por ejemplo, lo que se presenta va a ser entendido como ser. Pero, por ejemplo, en Anaximandro es apeiron, y tal es agua, ¿no? Y, ok. Bueno, me gustó mucho tu presentación, por eso hay este rodeo gigante. Ay, para avanzar Espérame, quería decir algo. Ajá. Yo me iré un poquito, hay una cosa como que, o sea, obviamente estoy de acuerdo con todo lo que te están diciendo, pero hay una cosa que igual, o sea, tendríamos que irnos un poquito más atrás. O sea, como esta cuestión del juego, que es muy importante, esto que decíamos, este elemento, igual que está en la idea de la tragedia en Nietzsche, ¿no? ¿Qué es lo que está jugando acá? O sea, justamente la cuestión de, o sea, que esto que decías, ¿no? Desde el principio, ¿no? Que, pues bueno, las cosas ya son representación. ¿Pero por qué? Porque justamente es este juego, por decirlo, entre la fisis y la poiesis. La poiesis no es la fisis. Solo es una manera en la que la fisis aparece, se presenta, se expresa. O sea, justamente, y creo que ahí hay otra vez una conexión con Spinoza que es muy importante. Y de aquí que justamente creo que lo que se está jugando es esas dos ideas también de representación, que nosotros solo podemos ver eso, ¿no? Esa configuración. Esas configuraciones que además, o sea, esa actividad que está en la naturaleza o en la física, como le quieran decir, ¿no? Genera estas series. Pero aquí es un despliegue de la potencia de lo falso. Y ese despliegue de la potencia de lo falso, nosotros también somos parte de esa potencia de lo falso, que se está desplegando. Y por eso está esto que es común. Pero eso, ¿no? Eso, ¿no? Esa potencia de lo falso o esa ilusión, ¿no? Como aparece el mundo, o sea, es lo que va a hacer al sujeto. No es al revés, esto es muy importante. No es el sujeto, o sea, el que, por eso esta crítica, esto que dice del idealismo, que señalaba, ¿no? No es que el sujeto ordene eso. No, el sujeto se hace en ¿no? En esa serie. ¿Sí? Pero otra vez, pero porque ya es representación. Voy a volver a leer lo que pusiste ahí, porque es importante, en la 42. Dice, si en el interior de una representación, como su... Pero aquí, otra vez, ¿por qué insisto en esto? Porque normalmente entendemos representación como el efecto de... Y aquí no. Más bien porque hay una representación, algo que está expresando o evocando ese fondo del ser, ¿no? Es que entonces, ¿no? Nosotros, bueno, hay una reflexión o hay una interiorización de eso, que es lo que es el sujeto. El sujeto sería eso, no alguien que ordena. O sea, aquí hay un movimiento que es muy bonito. Si en el interior de una representación como su contenido, todo análisis se encuentra siempre con un objeto. Será preciso entonces examinar las condiciones de la representación, sus conexiones para descubrir algo del sujeto. En cualquier serie conexa de representaciones existe un doble elemento común, y aquí es donde, por eso son dos elementos, que siempre están fuera de la representación simple. Del lado del objeto, es decir, de lo que debe postularse como sustrato común a todos los diferentes objetos de la representación. ¿Qué es eso? La fisis, ¿no? Deberán tratarse de un elemento que está más acá de la serie de las representaciones. Y del lado del sujeto, frente a su fuga indefinida, como la de una imagen en un espejo, que es la reflexión, por eso decía la reflexión. El elemento común a una serie de representaciones es el nexo que las une y que eventualmente vincula sus objetos simples en el interior. De este modo, se le reconoce al sujeto una función condicionante respecto del objeto. Empíricamente es la comunión entre las representaciones las que nos pone sobre la pista del sujeto, y psicológicamente la búsqueda está guiada por lo que era anterior y lo que será posterior en la esfera de la memoria. El elemento común constante, persistente, es la condición para una confrontación entre las representaciones. Pero ahí las representaciones son esta forma en la cual se expresa lo que es y cómo nosotros también damos forma a eso. El sujeto más universal será algo común a la serie, o la serie de series de representación más amplia, y lo que dice la ilusión del idealismo. Bueno, también por eso insiste en esto que leyó también, en esto que ya señalaba Ernesto, en esta cuestión de la acción, que aquí no hay acción del sujeto.
El sujeto no es alguien que actúa, o sea, la representación no es como de la tradición metafísica, se ha entendido en la tradición epistemológica, no es el que justamente genera este acto a partir del cual se crea el mundo, por eso la crítica al idealismo, ¿no? Sino justamente más bien pues, es esto estático, igual si se quiere, pues también es esta pasividad en términos de hecho. No es el sujeto quien crea la realidad, no es el yo quien crea el ser, ya que cada representación contiene el sujeto, o mejor, lo implica, pero no está creada por el sujeto. Más bien, el sujeto está creado por él. Ajá, ya, perdón. Sí, totalmente. O sea, es que esta inversión que presenta Colli, que también no lo dice, la cogitatio crea el cogito, es decir, aquello pensado no por un sujeto, sino pensado por esta matriz, voy a decirlo así, ¿no? O sea, y pensado por esta matriz quiere decir aquello que está expresado, lo expresado, que se expresa desde sí mismo. Es de ese movimiento, de eso se deriva, pues el cogito. Pero si eso es un movimiento derivado, entonces la acción aquí también pierde primacía, pierde, sí, pues pierde sentido. Por eso dice, se reduce a una serie intrincada de nexos entre representaciones, entre aquello que se presenta desde su dinámica, es decir, se expresa, y sí, o sea, ya para también decirlo muy claro, o sea, lo que está así, lo que tiene este movimiento pululante de vida, no es ni un sujeto ni un objeto, ni es un... ajá, no, es la matriz misma la que se presenta, la que tiene devenires, torrentes dentro de la vida. Y a partir de eso es que después, derivado en un segundo, tercero, no sé qué tantos términos, puede aparecer un sujeto y un objeto, una relación mediada o concertada también podríamos decir, ¿no? Entre los dos, que en términos de la filosofía moderna pretende que sea universal y fija y sustancial, de algo que es de hecho el epígono o un efecto último. Por eso también creo que, bueno, sí, llamarlo matriz en lugar de sustancia es indicado, ¿no? Dice también, ¿no? Si no hay sujeto, ya ni siquiera sustancial o no, como vértice universal de conocimiento, es decir, no como un punto fijo desde lo cual se despliegue lo que aparece enfrente, sino como nexos dinámicos, sujetos ocasionales concertados con objetos. Entonces es que la representación a la vez se presenta como unas funciones ficticias, homogéneas, y, es decir, como convenciones de aquello que puede ser pensado. Para seguir pensando con la representación, dice, ¿no? Que se encuentra más o menos próxima a la esfera de la impresión sensorial. Y pues claro, porque de hecho es lo que primero hay algo y después derivadamente puedes intentar pensar o categorizar qué es ese algo. Pero de entrada hay un contacto sensorial físico. Y tomando esto en cuenta, es que se puede indagar si en la naturaleza y en la concatenación de las representaciones pueden determinarse sus especies particulares, que es lo que también ya comentábamos. O si, después podemos preguntarnos si nos, vamos a decirlo así, si jugamos en el sentido de las funciones ficticias, tenemos un pie en las sensaciones sensoriales y otro pie en las preguntas por lo que las especies o géneros particulares de aquello que se presenta es. Con la salvedad de, que ya comentaba Sonia, que pueden trastocarse, cambiar, y que quien se expresa es pues la matriz, la vida, el fondo pululante de la vida. Bien, bueno, ya para acabar este capítulo, esta cosa increíble de Buda. Y en pues no sé cómo llamarlo, como realización de que todo es una ilusión. Y no solamente en el sentido moderno, obviamente, de sentido de todo es una representación, sino que
aquello que se presenta, al ser una expresión de la matriz, del fondo pululante de la vida, ya se muestra como ilusión, no como el fondo de la vida, sino como lo que se presenta. Déjame tantito, por favor, es que me se la dan. Perdón. Y bueno, y esta experiencia o intento de salirse de la presentación de la matriz con la ilusión, ¿no? Bueno, creo que es lo que dices aquí en este fragmento del despertar de Buda, ¿no? El velo se ha rasgado, súbitamente la vida queda reconocida como un arabesco angustioso y se manifiesta su naturaleza ilusoria. En el hijo de un rey, el impulso hacia el dominio presagia la mayor victoria. El conocedor le será posible extinguir el foco de este incendio, cortar las raíces de este delirio de la apariencia. A caballo Buda huye hacia la soledad. ¿Y qué es este arabesco angustioso, esta naturaleza ilusoria? O sea, creo que es esta experiencia de la que habla de la naturaleza más esconderse, de esta ley del devenir cósmico, ¿no? O sea, como esto terrible, esto más allá de lo humano, evidentemente, de lo que lo humano es lo derivado, que tiene su propia dinámica, su propia lógica, y que tiene su propia expresión, en lo que para nosotros es un mundo de ilusiones, ¿cómo poder soportarlo? ¿No? O sea, ¿y cómo poder relacionarte con eso? Y creo que, por ejemplo, aquí lo que dice Buda se quiere salir de esto, ¿no? Se quiere salir de la tensión entre lo ilusorio y lo arabesco angustioso, y quiere eso, partir de nuevo. Pero, y aquí ya podemos ingresar al siguiente texto, el de la naturaleza de esconderse, pero hay pues bueno, los griegos no quisieron salirse de esa tensión, ¿no? Ahí la tensión se tensa hasta el límite, se tensa hasta el choque incluso de las dos posturas, ¿no? Bueno, antes de pasar al texto de la naturaleza de esconderse, ¿quisieran comentar algo o tienen alguna pregunta? Ay, espérame un tantito, creo que dejé mi texto en el otro cuarto. Un momento. ¿No quieren decir nada? Ahora que no está el maestro. Ay. Ya. Bueno, aún sí recuerden que este es el capítulo de la representación. Entonces, el siguiente clase veremos la expresión. Pero bueno, yo sé no sé por qué pienso en esquemas cuando estoy leyendo los textos, no sé si es una, es una falta o qué, pero bueno. Hice este esquema para presentar la época suprema de la naturaleza de esconderse, que yo creo que es un poco decir, miren, todo lo que aquí estoy pensando en este momento de la historia griega será, o sea, más bien lo derivé de este momento de la historia griega, ¿no? Lo puedo pensar de una manera más nítida ahí, y con eso, en el sentido de la genealogía, puedo encontrar lo que ocurre en la modernidad, ¿no? Y creo que eso, lo que está presentando Colli en este capítulo de la época suprema, es esta línea del devenir cósmico y su relación con lo humano, ¿no? Que tiene su punto de partida o su punto de origen en esto que les comento, que llama matriz pululante de vida, que María Zambrano lo llama lo sagrado, que tiene una forma de delinearse o presentarse en una figura en los dioses homéricos, pero que desde aquí empieza la cosa, ¿no? O sea,
estos dioses, como también lo menciona Colin, ¿no? No quieren alejarse de esta ley del devenir cósmico, o no quieren expulsarla. Son la presentación de una figura en lo cual eso terrible también se está presentando. Es de hecho la manera en cómo se relaciona el hombre con lo sagrado, con esta matriz, de una manera en los cuales ni el hombre es totalmente apabullado, pero tampoco quiere quitarse de este angustioso arabesco, ¿no? Es la manera en cómo se relaciona con ello, de hecho. Incluso, bueno, el texto habla de esta, pues ir de imagen en imagen. No sé si lo leyeron ahí, así también. Que en la relación con los dioses griegos, se iban de imagen en imagen, de instante a instante, ¿no? Es decir, no hay una finalidad, solamente un instante en el cual enfrentarse a esta matriz. Esto servía para no huir de eso, no para intentar no darle la vuelta y no sé, salirse, ¿no? Como Buda. Por el contrario, se lo afirmaba, ¿no? Es que en el instante se jugaba todo, ¿no? Se jugaba esto que es la ley del devenir cósmico y su presentación en un contorno de una figura que son los dioses homéricos. Bueno, siguiendo con esta línea que les presento, hay un pico, ¿no? Que es la época de la sabiduría griega, que como les comentaba es pensada por Colli por los filósofos que nosotros llamamos presocráticos, pero que pues son más bien, él los llama filósofos sobrehumanos. Y son sobrehumanos porque tienen la capacidad de, al mismo tiempo que soportar esta línea del devenir cósmico, interiorizarla, después poder expresarla en términos comunes, ¿no? En una línea común que pudiera encerrar en una proposición discursiva aquella fuerza de la línea del devenir cósmico. Bueno, en esta pues, sabiduría griega, o época de la sabiduría griega, hay varios elementos, por ejemplo, la viveza del logos oral, y cómo este intercambio no era solamente por términos de convencimiento ni retórico, sino donde ahí se jugaba totalmente la vida, ¿no? El enigma, el desafío, una cierta forma de manía o de locura, desde la cual de hecho también se deriva esta sabiduría griega, eran como los elementos comunes que prefiguraban la relación de los hombres con los dioses, ¿no? Y esto quiere decir, por ejemplo, la relación de los hombres con Apolo, y a partir del oráculo de Delfos, y cómo a partir de ahí, por ejemplo, la dialéctica en términos humanos o filosóficos fue derivada también, ¿no? O sea, esto, llamémoslo así, o sea, no era con un sentido de convencimiento, sino de vencimiento, ¿no? Quien vencía en los avatares dialécticos era quien ponía en peligro la existencia del otro, ¿no? En el declive de esta curva, tenemos un momento muy interesante que, digamos, el pico es Empédocles, Parménides, Heráclito, Anaximandro. El declive empieza con Zenón, dice Colin, ¿no? Al ver una forma de nihilismo especulativo. ¿Esto qué quiere decir? Que fíjense cómo las palabras o el logos ya no da cuenta de una ley cósmica, sino solamente cómo las palabras se pueden destruir entre sí, o cómo pueden anularse, o cómo pueden meter en un laberinto a quienes participen de ella, ¿no? Y otra vez les recomiendo leer el Parménides de Platón en su segunda parte, para ver las consecuencias de esto último, ¿no? O sea, al final ya no se sabe si hay un uno, si hay un múltiple, si hay algo, si nada existe, no se sabe absolutamente nada.
Y bueno, también en las formas en como Borgias, por ejemplo, lo presenta, o Platón. Bien, no sé si quieren leer algo del pequeño capítulo, porque también uno de los últimos, digamos, momentos de esta línea del devenir cósmico es las tragedias, ¿no? Donde se presenta de una manera, pues, conflictiva esta línea, lo que llama, sí, la línea del devenir cósmico con la individualidad o el timos de las personas. Pero bueno, ¿quieren como comentar algo en particular? En términos generales es un capítulo que da un panorama de lo que, de las relaciones entre esto, el devenir cósmico y la singularidad. ¿Sí, Héctor? Pues me pareció súper interesantísimo este texto. Ese no lo había leído. Y justamente también había anotado estos momentos, pero me parece que la tragedia griega aparece dos veces, ¿no? O sea, en escritos y antes, o sea, cuando estamos entre los, los sabios y los dioses, ahí nuevamente, ahí aparece por primera vez la tragedia griega como detonador, ¿no? Y tiene que ver con conceptos que había recogido en ese momento Colin, ¿no? Como Eleuteria, Ananké, o sea, todas estas fuerzas que si lo pudiéramos traducir de manera muy vana, que sería la libertad y la necesidad, ya se están jugando en el pensamiento griego, ¿no? Que me parece lo que está potenciando y es, y es justamente lo que muestra como antecesor a estos sabios, ¿no? Y que justamente sí me parece que aparece un declive cuando empieza Gorgias y Zenón, ¿no? O sea, ahí es justamente lo menciona como corrupción de la polis, ¿no? Con respecto a los pensadores de ese momento. O sea, son pensadores que ya no pudieron aguantar esta tensión de la vida, porque de por sí la polis y el demos en los momentos anteriores también la narra muy, muy cruel, ¿no? O sea, la narra de hecho de manera como despótica, pero justamente en esta manera despótica también florece otro tipo de cosas, que es lo que nos hace ver la tragedia, ¿no? Y estos pensadores retóricos los apunta como que ya no pudieron soportar y de hecho fueron corrompidos por justamente por el demos, ¿no? Después de eso hace alguna anotación del demos eh, cuando habla de la embriaguez, ¿no? Dice que la embriaguez dionisíaca ha perdido su sedimento, ¿no? Y que justamente eso se debe a la configuración moderna del demos. Y después ya habla de Sócrates y ahí termina el texto, ¿no? O sea, cómo es, y también lo narra en ese sentido, ¿no? Cómo se va desarrollando esas fuerzas de la embriaguez y tanto de la imagen que representaría también Apolo, ¿no? O sea, este juego me parece que va, como tú lo ponías en la gráfica, sí va floreciendo y se va apagando, porque a fin de cuentas representa, ¿no? El acontecimiento de la ciudad griega. O sea, no es algo perdurable, no era algo que debía de ser permanente, sino que justamente es algo que en su poco tiempo dio mucho, ¿no? En su propio florecimiento. Me parece que es lo que muestra de importante el texto. Leo, Ernesto, Ah, estamos perdiendo. Leo, ¿ya, me escuchan? ¿Ahí me escuchan? ya. Ya no. Ay, no, ya no. Ernesto, allá.
¿Le doy la palabra a Ernesto o vas tú? Sí, Ernesto. Ernesto. Este texto y me gustaría ligarlo si se puede y si hay chance, o sea, si hay tiempo, con una parte que pasamos como por encimita del texto Filosofía de la Expresión, pero que luego en la relectura de la época suprema me di cuenta, ¿no? O sea, como que uno se distrae y dice, pues aquí están como los conceptos, ¿no? El tonos, el timos, la ibris, la eleuteria, pero siento que algo, como una cualidad o un adjetivo que se repetía, una acción que se venía repitiendo era precisamente la de interiorizar y la idea de interioridad, ¿no? Como concepto también en el texto de la época suprema. De hecho, en la página 36 de la naturaleza no esconderse, dice el secreto del pasaje como en medio, es el segundo párrafo. Es el segundo párrafo de la página 36. El segundo párrafo empieza con este conjunto milagroso de dotes filosóficas, ¿no? Bla, bla, bla. Y donde menciona lo de Spinoza, ¿no? Y luego más abajo dice, el secreto del pasaje está en el descubrimiento de la interioridad como tal. Y esa interioridad le llama Giorgio Colli timos, ¿no? Estaba pensando que esta idea de interioridad recorre todo, o sea, de hecho al final del texto, como que las opone, ¿no? El tonos, ¿sí? O sea, que es esta malevolencia, ¿no? De los dioses, celos y envidia, ¿no? Sí, también, con este tipo. Entonces parece que esta confrontación es lo que da lugar a una interioridad, ¿sí? O sea, o sea, todo lo que venía mencionando Alberto, o sea, y es muy loco porque realmente la forma en la que lo reevoca, de hecho, Giorgio Colli, es como una especie de trance, o sea, todo lo que está mencionando es tal cual como si lo estuviera viendo, ¿no? Un poco. Y, y entonces pienso en esta idea de interioridad que aparece en este texto y en la idea de interioridad que aparece también en la filosofía de la expresión, ¿no? Porque el fragmento que nos saltamos así como muy por encima, justo entre el doble elemento común y la ilusión del idealismo, estaba el fragmento sobre la acción, que es una cualitas oculta, ¿no? Pero había unas líneas muy padres ahí que me gustaron porque dice, en consecuencia el conocimiento existe, pero no hay un portador del conocimiento, ¿no? Y pienso que porque además dice, y por lo tanto la acción resultaría ficticia, ¿no? Es decir, no hay un sujeto que conoce tal cual, ¿no? O sea, la consecuencia directa de ese movimiento sería la anulación de ese sujeto. Sin embargo, la anulación de ese sujeto no implica la anulación de esa interioridad, lo cual es interesante, ¿no? O sea, se da la interioridad, pero no se da ese sujeto cognoscente, al menos eso dice, ¿no? Y entonces me vino a la cabeza este cuento o sea, que creo que funciona muy bien como a modo de ilustración, ¿no? Este cuento de Borges, el de las ruedas circulares, ¿no? Que es el soñador, que quien sueña, ¿no? O sea, y entonces se dan cuenta de que es así ad infinitum, pero no hay un soñador, ¿sí? Finalmente, ¿sí? O sea, hay sueños, pero no hay un soñador. Y entonces creo que lo interesante es, o lo que me salta a mí, más allá de todo el trance iniciático por el que nos lleva Giorgio Colli en este otro texto de la naturaleza de esconderse, es como la idea de interioridad y qué es lo que, ¿quién es finalmente el que habla si no hay alguien que conoce, ¿no? Por ejemplo. Eso es como lo que dices, wow.
No, sí, creo que lo captaste, bueno, los dos lo captaron muy bien, creo que Héctor desde el lado de tonos y tú desde el lado del timos, o de la interioridad, porque sí es un concepto, pues es una categoría, es un concepto de Colli, la cuestión de la interioridad, eh, que tiene que ver con la manera en cómo el timos se relaciona con pues, con la ley del devenir cósmica, con el tonos, en una manera desde la cual la interioridad en su ir hacia la naturaleza, está expresando el timos, el tonos, perdón. Y por el lado del tonos, de la ley, eh, como, como bien dice Héctor, ¿no? Es que aquí tiene su propia historia, o sea, su propia manera de presentarse, la propia, pues manera de enlazar la historia pues, en este caso de los griegos. Pero sí, o sea, para también como, es que a ver, después tenía preparado un último. La, o sea, ya para como ir perfilando hacia la cuestión de ontológica y de la expresión, la interioridad se juega en este, pues, punto de unión entre la expresión y quien dice la expresión. Porque recuerden que ya lo que comentamos, que es que la expresión no es un producto de un sujeto, sino es una manera de presentarse de esto que se llama matriz pulante de la vida o sagrado en términos de María Zambrano. Quien después puede dar cuenta de lo que se expresa a través de un logos es el timos de alguien. Pero en la manera desde que pueda expresar en un segundo nivel aquello que se expresa desde sí, es que ahí es donde se presenta la interioridad. Y es que aquello que se presenta, se expresa desde sí, tiene también implicada la ley universal del cosmos. O sea, este devenir terrible, acuciante, ¿no? Avieso, por ejemplo, pensando en Cronos, desde su propia lógica, es que también es expresado en este logos, dado que hay un timos, vamos a decirlo así, suficientemente armado o capaz de enfrentarse a eso que se presenta sin sucumbir, ¿no? Sino la manera de interiorizarlo, por eso es interioridad, y después regresar o encontrar la nota común del mundo a partir de eso que se presenta, ¿no? Pero no es ni una sublimación, ni un intento de escape, no, es una manera de, pues, darle cabida, darle una apariencia, o lo que derivadamente será arte, y después regresarlo al mundo, para que el universo, el cosmos, mejor dicho, sea regido a través de estos logos que dice alguien de la interioridad, que alguien que, o sea, un filósofo, o bueno, un sabio griego, para decirlo así. Eh, bueno, me faltaron algunas cosas, como cerrar de este último texto de la época sagrada, suprema, perdón. Entonces yo creo que, ¿por qué no empezamos terminando este texto? Y para la siguiente clase también empezamos el capítulo 2, el de la expresión, de filosofía de la expresión. A ver, me voy a dejar de compartir. ¿Sí? O sea, el capítulo 2 de filosofía de la expresión. Y terminamos el de de la época suprema. Bueno, pues muchas gracias por dejarme compartirles esto. Y bueno, por este diálogo en común. Gracias a ti, Leo.